el tema de la evasión, si es atacado frontalmente, ¿qué representaría para la economía dominicana? Mira, Y para los ingresos del gobierno. Estamos hablando de que la evasión representa casi entre un 7 y un 8% del PIB. Estamos hablando de un monto importante de casi 700 mil millones de pesos al año. Ahora, yo creo que hay posibilidades, muchas posibilidades con pequeños, vamos a decir, pequeñas, y yo lo veo desde fuera, pero que uno ve el panorama muy claro. Por ejemplo, aquí, y eso es un dato oficial, hay 100.000 empresas, 100.000, que todos los años declaran pérdida. Bueno, ¿qué hacer con esas empresas? Si a mí me presentaran y me dijeran, mira, dame una solución sobre eso, yo sencillamente le estableciera a esas empresas un impuesto mínimo al ingreso bruto. Por ejemplo, tú me declaras pérdida, como las pérdidas en función de sus utilidades, de sus ingresos netos, entonces yo te digo, perfecto, tú me declaras pérdida, yo te voy a poner un impuesto mínimo a tu ingreso bruto de un 3 o un 2 o un 4 o un 5%. Dependiendo del tamaño de la empresa. Claro, dependiendo del tamaño de la empresa. Y si eso ya se convierte en un elemento reiterativo, entonces ya tú sabes que tú vas a recibir ese ingreso. Ahora, si eso no se convierte en un elemento reiterativo de que te esté presentando un tipo de impuesto, una pérdida, entonces ya tú sabes que hay un elemento ahí de evasión, que era un elemento que era reiterativo. Perfecto. Entonces yo inmediatamente a través de una norma tributaria estableciera eso, para aquellas empresas que presentan de manera reiterativa ese tipo de evasión. Ahora, ¿qué otro mecanismo yo creo que podría explorarse y podría mejorar sustancialmente los ingresos del Estado? Por ejemplo, mediante una norma yo cobraría todas las importaciones, el ITEVI lo cobraría en aduana. ¿Por qué? Porque en aduana, fíjate que, y hay experiencia, la ley de proindustria en un primer momento estaba cobrando todas las importaciones que se hacían, cobraba ITEVIS, y no esperaba que se internalizara el ITEVIS. Entonces hubo una cierto nivel de resistencia por parte del sector empresarial, en el sentido de que dijeron, mira, yo no te puedo pagar ITEVIS ante unos bienes que no he vendido. Era como un anticipo que estaba pagando. Entonces, bueno, eso se dejó atrás. Pero yo, en esta coyuntura, precisamente, y quizás uno puede establecer una norma transitoria diciendo, a partir de tal fecha, todo el ITEVIS que esté sujeto a algún tipo de importación se va a pagar por aduana. Y eso te va a minimizar la evasión que se hace, te va a minimizar y te va a controlar que muchas empresas te declaren pérdida. Te obliga a pagar el ITEVI. A pagar el ITEVI. Para poder sacar tu mercancía de aduana. Para poder sacar la mercancía. Entonces, es una forma de tú decir, mira, el ITEVIS de importaciones se paga en aduana, pero ya cuando es otro tipo de impuestos, si es selectivo al consumo, tú lo pagas a través de impuestos internos. Y eso es un mecanismo que tú, en vez de establecer esos procesos muchas veces que se tornan traumáticos, de fusionar tanto la DGI con la DGA y establecer una sola agencia tributaria, que a lo mejor eso podría ser una solución, pero genera muchas situaciones ya con los empleados, con la empleomanía. Entonces tú, mediante una norma, tú estableces eso. Y esas dos medidas te van a mejorar sustancialmente la recaudación del Estado y te van a minimizar sustancialmente la evasión y básicamente la evasión del ITEVIS. Yo, pensando en voz alta, incluso como facultad, nosotros estamos haciendo y escribiendo un documento donde vamos a proponer eso al Estado Dominicano como un mecanismo en esta coyuntura de mejorar las recaudaciones sin incrementar impuestos.
sencillamente cobrando el impuesto en frontera. Déjame decirte que cuando tradicionalmente aquí la gran mayoría de las recaudaciones entraban por aduanas y que todavía los tratados de libre comercio no habían obligado al país a que los aranceles se disminuyan, y entonces eso le quitó gran parte de la capacidad de las aduanas en términos recaudatorios, y entonces ya la capacidad recaudatoria se pasa a impuestos internos. Aquí los niveles de evasión básicamente de algunos tipos de impuestos eran mínimos, porque todo se cobraba ya entrando en aduana. Luego, cuando se le quita importancia por el tema de los tratados de libre comercio y por la reducción de aranceles, y todo el peso recaudatorio pasó a la Dirección General de Impuestos Internos, entonces la evasión del ITEVI comenzó a incrementarse. Y la evasión del impuesto sobre la renta también obviamente era alta y comenzó a incrementarse. Entonces yo creo que ese es un mecanismo que no viola ningún tipo de acuerdos, porque el arancel se va a cobrar por ahí mismo. Tú lo que sencillamente le estás exigiendo a la empresa, págame adelante el ITEVIS, y luego entonces, ¿verdad?, hablamos. Porque si no hacen eso, esa evasión de ITEVIS va a seguir también muy alta. No es posible que aquí sencillamente se esté evadiendo, el ITEVIS tenga una evasión de un 43%, porque todos sabemos los trucos que se hacen, todos sabemos que muchas veces uno utiliza comprobantes fiscales para actividades muchas veces personales y se las imputa a actividades de la empresa. Todo eso ocurre y lo hacen cientos de personas, cientos de empresas. Entonces, pero ya cuando eso tú lo estás pagando aquí en aduana, ya es difícil, ya ahí no hay manera. Entonces yo creo que esos son mecanismos que tiene el Estado Dominicano para mejorar sustancialmente sus recaudaciones y fíjate, sin incrementar ninguna tasa de ningún tipo de productos.